Hay que tener el cerebro de una hormiga, concretamente de una hormiga de trapo, para comparar la pérdida de una vida humana con una pérdida material, que además es una pérdida temporal. Pero esto ha pasado una vez más. Esta vez ha sido Damián Moya, el actor de método y cómico, que pone la voz a Trancas, o a Barrancas, es que no las distingo y me dan un poco igual, la verdad. Fue hace un par de días, cuando se publicó una encuesta que revelaba que los epsañoles creen que el problema de la ocupación es casi 1000 veces más grande de lo que es en realidad. Concretamente, la ocupación afecta al 0,057% de las viviendas, pero los epsañoles creen que afecta al 51,3%. De hecho, este mismo estudio tiene algunos errores lógicos que enseguida veremos, pero el mensaje claro es que se está produciendo un sobredimensionamiento artificial por claros intereses políticos y económicos de algo que, aunque es un problema, es mucho más pequeño de lo que realmente se percibe. Y aquí, nuestro magnífico analista y pensador pensó que sería una estupenda idea mezclar churras con merinas. Así, visto en porcentajes, 46 mujeres hacenadas al año son menos de un 0,0002. Todo depende de cómo quieras presentar el problema. Hay que decir que este argumento es bastante común entre nuestros ciudadanos más ilustrados y me lo suelo encontrar como respuesta en muchos de mis vídeos. Pero en este caso lo ha manifestado una persona conocida y de ahí la polémica. Suele venir de un espectro político de derechas en el que parece ser que las cosas materiales tienen tanto o más valor que una vida humana. Aquí la hormiguita pensó que, puestos a hablar de sobredimensionamiento de una noticia, voy a poner mi granito de arena. Eso, que no sean solo los demás los que queden como unos psicópatas delirantes. Yo también quiero contribuir. Vamos a ver. ¿En qué cabeza puede sonar espectacular comparar cosas materiales con vidas humanas? Es que si dos magnitudes claramente distintas tienen porcentajes similares, entonces deben tener la misma importancia. ¡Claro que sí! Por ejemplo, por una parte, el porcentaje de fallecimientos por ceulemia infantil en relación con la población total de niños en Epsaña es de aproximadamente 0,0006%. Por otra parte, el porcentaje de incendios que afectan a una vivienda particular en relación con el total de viviendas particulares en Epsaña es de aproximadamente 0,07%. ¿A quién que no tenga el cerebro de una hormiga se le ocurriría decir que es igual de grave o más lo que está pasando con las viviendas que con los niños, ateniéndose a que tienen porcentajes más o menos similares o residuales? Obviamente es una putada que se te queme la casa, pero tiene arreglo. Infinitamente peor es tener que lamentar la pérdida de un hijo, aunque realmente se pierdan muchas más casas que niños. Pues ahora pensemos en viviendas ocupadas y en fallecimientos de mujeres. Porque el caso que aquí nos propone Hormiguita es muy parecido. Alarmarse por la pérdida de X vidas, para él tiene la misma equivalencia que alarmarse por el allanamiento temporal de una vivienda, que se soluciona literalmente en horas. Pero hay algo más. Cuando no te limitas a leer la captura de pantalla que te envía por WhatsApp tu cuñado y le dedicas un par de minutos de tu valioso tiempo, aprendes algo muy importante sobre la ocupación. No está contemplada tal cual en el Código Penal. Es una simplificación barata que nos han metido hasta en la sopa Ana Rosa Quintana y otros merdios supuestamente informativos. Existen la usurpación y el allanamiento. Incluso el estudio que cita la cadena SER está interpretado regulinchi. Por una parte habla de la preocupación de los epsañoles porque les puedan allanar su vivienda particular, el típico caso de bajé a por el pan y al volver a casa sorpresa, sorpresa. Pero al hablar de estadísticas engloban los datos del allanamiento con la usurpación, lo que comúnmente conocemos como ocupación. Aquí hay churras y merinas, todas en el mismo aprisco. Interpretándolo correctamente, si hablamos de la preocupación de los epsañoles que creen que afecta al 51,3% de los ciudadanos particulares, como desarrolla el estudio, el titular debería decir que, en contraposición, los datos reales dicen que el allanamiento de morada afecta no al 0,057, sino al 0,01, todavía 5 veces menos. Y ahora te pregunto, ¿tú quieres quedarte con los recortes alarmistas que te mandan por WhatsApp y las profundas reflexiones de una hormiguita de trapo? ¿O prefieres regalarte un momento más para conocer todos los datos y darle sopas con onda a tu cuñado cuando vuelva a sacarte el tema? Si has elegido lo segundo, quédate un poco más. A ver si lo he entendido bien. O sea que me voy fuera un fin de semana y cuando vuelva puedo encontrarme unos ocupas viviendo en mi casa. Y luego encima tengo que seguir pagándola para que la disfruten ellos y yo buscarme la vida o pagarme un hotel durante meses hasta que salga el juicio y pueda demostrar que soy el propietario. ¿De verdad esto está pasando? Sí. ¿Me puede pasar a mí? ¿Es así como pasa realmente? No. Ah, vale, que esperáis que lo argumente. O sea, tengo que hacer yo más que la mayoría de los informativos, medios digitales y magazines que nos bombardean diariamente con historias sensacionalistas y mal documentadas sobre el apocalipsis ocupa. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ver el qué, el cómo y el porqué de todo esto.
Los hechos son estos. El delito de ocupación no existe realmente en el Código Penal, sino la usurpación, que no es lo mismo que el allanamiento de morada. Son delitos distintos con penas distintas. El artículo 202 del Código Penal acota así el allanamiento de morada. El particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Un amigo mío entra en mi casa cuando no estoy. Allanamiento. Un amigo mío entra en mi casa cuando sí estoy, pero no le he dado permiso. Allanamiento. Un amigo mío entra en mi casa cuando sí estoy y sí le he dado permiso, pero después le pido que se vaya y él permanece en mi casa. Allanamiento. Y el 245 habla de la usurpación. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Un amigo mío entra sin permiso en un inmueble que un banco o un fondo de inversión tienen vacío. Usurpación. Así que cuando vemos en televisión que alguien se apalanca en casa de otra persona y acuden las cámaras, no es realmente una ocupación o usurpación, sino un delito de allanamiento de morada. Bueno, pero si en la tele siempre nos muestran allanamientos, ¿será porque son mucho más frecuentes que la usurpación? ¿No? Todo lo contrario. El 82% de los pisos ocupados pertenecen a grandes propietarios, con lo que los allanamientos de morada se reducen al 18% del total de los casos, que es donde los medios saben que encontrarán un filón con las audiencias. De hecho, en televisión nos venden al ocupa de Schrödinger. Por una parte es casi invencible porque conoce las leyes mejor que nadie y hasta tiene manuales, pero por otra, pudiendo elegir el piso vacío de un banco, elige la casa de una familia, que es más difícil de allanar, el delito y la pena sabe que son mucho mayores y sabe que los trámites para desalojarles son mucho más rápidos. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, el año pasado se ocuparon ilegalmente 14.621 inmuebles en total. Los allanamientos de morada constituyen un 18%. Estamos hablando de 2.631 moradas o domicilios particulares. Obviamente que una sola familia tenga que sufrir esta situación me parece terrible, pero el panorama de apocalipsis ocupa que nos venden los medios de comunicación, con esto ya se desinfla un poco, ¿no? Según un informe de la Dirección General de Vivienda y Suelo, en España hay unos 25 millones de viviendas, de los cuales 19 millones son vivienda principal y los otros 6 millones segundas residencias y viviendas vacías. Más o menos mitad y mitad. El último censo de 2011 cifraba las viviendas vacías en 3,5 millones en toda España y se cree que puede haber variado al alza en todo caso, pero vamos a hacer cálculos limpios. 3 millones de uno, 3 de otro. 19 millones de viviendas principales más 3 millones de segundas residencias hacen un total de 22 millones de moradas allanables. 2.631 allanamientos de entre los 22 millones de viviendas particulares son un 0,01%. De nuevo, insisto, esto no soluciona la angustia de las familias a las que les ha tocado formar parte de las estadísticas, por desgracia. Pero una vez más, un 0,01% me parece un fundamento bastante ridículo sobre el que armar la alarma social de una inminente invasión ocupa. Por ejemplo, el año pasado hubo 93.467 incendios en hogares en España, 36 veces más que el número de allanamientos, que costaron la vida a más de 130 personas y causaron daños diarios de más de 1 millón de euros. Es decir, al día 7 casas eran allanadas y otras 256 ardían. Si se hubiera dedicado tantas horas en antena a los incendios como a los ocupas, ¿de verdad nos tragaríamos ahora mismo titulares como "Toda España arde" o "Una oleada de incendios amenaza el país"? ¿Tan manipulables somos? Pues se ve que sí, porque han conseguido crearnos el miedo de que si salimos a por el pan, al volvernos encontraremos una mafia en el salón. Ah, las mafias. El gran problema de siempre. Si hay manteros es por las mafias, si hay ocupas es por las mafias, si hay inmigrantes ilegales es por las mafias. Con esto no niego su existencia, ojo, por supuesto que existen las mafias, algunas hasta las hemos rescatado con dinero público. Pero no os preocupéis por las mafias, en este país hay mucha gente que cree que se regulan solas. Respecto a estas organizaciones, la memoria de la Fiscalía advierte expresamente de que muchas conductas se dirigen contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulando por algunas entidades financieras sin detectarse que respondan a actuaciones grupales y organizadas. Según un informe de Obra Social, los ocupantes en un 70% son familias, la mitad con niños pequeños. El motivo de la ocupación es, en el 75% de los casos, la falta de recursos, y de hecho el 60% de las personas que ocupa una vivienda ha solicitado previamente un piso social. Y la PA, por su parte, calcula que las familias vulnerables suponen el 90% de las ocupaciones. Obviamente, las temibles mafias no son representativas, ni ética ni numéricamente, de las personas que intentan dormir bajo un techo, lo que no quiere decir que no existan residualmente, por supuesto. Allá donde exista la posibilidad de hacer negocio a costa de los demás, aparecerán animales carroñeros, ya sea para dar una patada a una puerta y alquilar una casa que no les pertenece, o para grabarlo todo y ponérnoslo cada día en el telediario de las 3. Evidentemente, no conviene que empaticemos con la inmensa mayoría de quienes ocupan, que son personas que lo han perdido todo y tienen que ocupar viviendas abandonadas de fondos buitre o bancos, responsables, por cierto, directos de su situación. Conviene más bien pervertir la información insistiendo en un reducidísimo porcentaje para que los veamos como hordas de criminales despiadados. Y la estrategia ha funcionado perfectamente. Las búsquedas de Google en España del término ocupas se disparan al valor máximo justo cuando los medios empiezan a bombardearnos con una supuesta crisis nacional.
Para vender algo siempre hay que exponer un problema y proponer una solución, aunque te inventes el problema. Y la solución. Diga adiós a su viejo gobierno de izquierda radical y adquiera ahora su nuevo gobierno neoliberal de centro para solucionar su problema hoy mismo. Y el problema, claro, es que estamos totalmente indefensos ante la enorme posibilidad de que al volver a casa pues tengamos una mafia instalada en el salón. El gobierno defiende a los criminales sin papeles y abandona a los ciudadanos honrados. De hecho, esta es una estrategia muy rara de cara a los votantes. Proteger a un puñado de ocupas, decenas de miles, desamparando a millones de familias trabajadoras que votan. De hecho, este es uno de los argumentos. Los ocupas podrán votar allí donde los comunistas necesiten votos a cambio de una paguita pagada, valga la redundancia, con los impuestos de todos los españoles. ¿Comprar votos y manipular el censo? En eso consiste la nueva normalidad que el gobierno quiere imponernos. Refiriéndose a este cambio que se publicó hace unos días en el BOE. Las infraviviendas pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. El único problema es que no ha habido ningún cambio. La norma es la misma que en 2015, mientras gobernaba Rajoy, o en el 97, cuando gobernaba Aznar. Además, un empadronamiento requiere título acreditativo de posesión de la vivienda, y la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, y estar empadronado no es el único requisito para solicitar una renta mínima vital. Vale, como propietario particular todo esto está muy bien, el porcentaje de 0,01% de allanamientos, que lo más probable es que no sea una mafia, pero aún así hay gente honrada que tiene la mala suerte de que les toca a ellos, y la policía solo puede hacer algo las primeras 48 horas desde que entraron o si no han cambiado aún la cerradura. Después solo les queda denunciar y esperar varios meses para recuperar su vivienda. No. Vamos a ver esto. Y después ya directamente con un mazo. La policía derriba la puerta de esta vivienda recién ocupada. La ocupa que estaba dentro se ha negado a abrirles y la desalojan a las bravas. La rapidez en estos casos es vital. Ha surtido efecto el requerimiento que hemos hecho a la policía para que actuara en las 48 horas que teníamos de plazo desde la ocupación. Una casa deshabitada temporalmente por obras. La dueña se entera de que ha habido un allanamiento y requiere a la policía que actúe con rapidez antes de que pasen 48 horas, porque si no, calcula que tendrá que esperar un año. La puerta se echa abajo y su legítima propietaria recupera la casa, gracias a la pronta actuación de la policía. ¿Os acordáis de antes de internet? Alguien dijo un día no sé qué de Ricky Martin, sorpresa, sorpresa, un perro, mermelada. Pocas semanas después, todos hablamos con alguien que nos aseguraba haberlo visto o que conocía a alguien que lo había visto en persona o hasta lo tenía grabado no sabía dónde. Pues si hacéis una búsqueda de allanamiento de morada 48 horas en Google, os aparecerán como resultados cientos de medios digitales y páginas web de abogados alimentando esta creencia popular, siempre con textos sospechosamente parecidos. En cambio, si buscáis a qué obedece exactamente este plazo, pues no hay prácticamente nada. Yo no soy más listo que nadie, así que después de buscarlo durante muchos días, me puse en contacto con asociaciones de policías, algunos abogados, incluso jueces, y el resultado ha sido el mismo. La realidad es que nadie sabe de dónde salió este plazo de 48 horas, pero alguien se lo debió escuchar a alguien y ha llegado a nuestros días. Sorpresa, sorpresa. Lo cierto es que no existe absolutamente ningún artículo en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE, ni sentencia, fallo o jurisprudencia, manual interno de la policía, ni ordenanza municipal que diga que un agente de policía puede actuar las primeras 48 horas y luego ya no. Un policía solo puede entrar en un domicilio en dos casos: por orden judicial o para impedir la comisión de un delito flagrante o ponerle fin si se sigue cometiendo. En caso contrario, él mismo estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada. La Constitución española reconoce que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en el caso de flagrante delito. Básicamente, un delito flagrante es el que se está cometiendo o se acaba de cometer. En este caso, un policía sí puede actuar sin necesidad de pruebas, siempre que observe fuertes indicios. El artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los agentes de la policía la entrada y registro en cualquier lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen las personas sorprendidas en flagrante delito, dando siempre cuenta inmediatamente después de efectuar el registro al juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que en su caso se hubieran practicado. Eso sí, se precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción. Vale, pues el delito de allanamiento, recordemos, se comete cuando el particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador. En otras palabras, que se comete tanto activa como pasivamente. Un delito de allanamiento de morada sucede cuando la persona entra en el domicilio
o también cuando permanece en él. Es decir, que si un policía es informado por la dueña de una casa en la calle llorando a moco tendido porque no puede entrar en su casa, los vecinos dicen que efectivamente ella es la dueña legítima y que han visto el allanamiento con sus propios ojos. Y en ocasiones hasta el mismo policía habla con el allanador por la ventana o a través de la puerta y este mismo le confirma lo que ha hecho, pues en ese mismo momento, sea cuando sea, el policía está observando la comisión de un delito flagrante y a la vista de estos indicios puede entrar, hayan pasado 24 horas o menos, como en el vídeo que hemos visto, o 5 días, porque el delito se sigue cometiendo. Vale, he de decir que en realidad sí encontré dos explicaciones flojitas para lo de este plazo. Una, que transcurridas 48 horas el allanador ha establecido legalmente su morada, lo cual nuevamente no se contempla en ningún sitio. Y dos, que me parece más imaginativa, que transcurridas las 48 horas, el allanamiento, el delito, se transforma en delito de usurpación. Es decir, que si tú cometes un delito con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel, pero insistes lo suficiente en seguir cometiéndolo, reincidencia, en 2 días automáticamente te has ganado una rebajita a una multa de 3 a 6 meses. Y yo no sé mucho de leyes, pero no creo que el Código Penal haga rebajas por antigüedad. Porque para algunos es muy conveniente que nos traguemos sumisamente cuentos asustaniños de viejas, como que el gobierno cambia las leyes para que los ocupas puedan empadronarse donde quieran y regalarles una paga a cambio de votos, o que un intruso tiene la ley de su parte solo por conseguir entrar en una casa y quedarse 48 horas calladito, porque así consiguen que nos despreocupemos de las verdaderas alarmas. Canalizando adecuadamente nuestra preocupación hacia un riesgo del 0,01%, nos olvidamos de que el riesgo de pobreza es del 25%, y el riesgo de que tú acabes mañana en la calle por no poder pagar el alquiler ante un gasto imprevisto del 36%. Y aquí sí tenemos bastantes papeletas los de siempre. Porque angustiándome por mi casa, pues no me fijo en que en España somos campeones de Europa con más de 3 millones de viviendas vacías, de las que por cierto casi medio millón ni siquiera han sido habitadas jamás, para cumplir perfectamente, por supuesto, su función especulativa de seguir hinchando los alquileres, mientras cada año más de 50.000 familias se quedan en la calle, la mayoría por no poder seguirle el ritmo al incremento de la burbuja del alquiler. Porque si nos quedamos solo con el dato de que en 5 años las ocupaciones han aumentado un 58%, pues con un poco de suerte no nos fijaremos en que esto en realidad es una consecuencia de que en 5 años los alquileres han aumentado un 50%, mientras el salario medio bruto, en cambio, ha aumentado un 20%, y la renta media del hogar, en los mismos 5 años, un 5,6%. Porque los medios informativos, por cierto muchos de ellos participados por bancos y fondos buitre, están más interesados en ganar audiencia aumentando una alarma social ficticia y manteniendo suculentos contratos con empresas de alarmas, por ejemplo. Estos son los verdaderos responsables de perjudicar a las familias que sí sufren un allanamiento, al desinformarles sobre sus verdaderos derechos, alimentando supersticiones, como que su vida va a ser un infierno porque ya han pasado 48 horas, en lugar de investigar bien y hacer su puto trabajo. Porque esos que gritan primero los de aquí, en realidad son fieles vasallos de los de fuera, siempre que vengan como animales carroñeros a comprar viviendas a precio de saldo, destrozando el parque de la vivienda pública de los de aquí. Esos patriotas avariciosos han legislado durante años para fomentar la especulación, mercantilizando un bien de primera necesidad como es la vivienda. Y ahora quieren convencernos de que les permitamos volver a hacerlo. Porque la ocupación no es un problema en sí, sino la consecuencia de un problema mucho mayor. Nos muestran a diario la punta del iceberg para que no veamos la mole que subyace debajo de la línea de flotación: especulación, pésima política de vivienda, subida abusiva de los alquileres, fondos buitre, stock de viviendas vacías, desahucios, dación de pago, etc. Y los verdaderos responsables de todo esto saben de sobra que solamente podrán campar a sus anchas cuando convenzan a los penúltimos de que su verdadera amenaza son los últimos. Porque el verdadero objetivo de todo esto siempre ha sido desgastar a la parte del gobierno que quiere atar en corto a los buitres financieros, deseosos de tener próximamente acceso al desahucio express, que hasta ahora era ventajoso para los ciudadanos por encima de las empresas. No solo para poder desalojar a los ocupas de hoy, sino para mañana poder aplicar a voluntad también el término ocupa a sus propios inquilinos, a los que hoy ya están estrangulando con contratos estudiadamente indecentes, aumentando así el número futuro de personas necesitadas de techo que mañana no podrán refugiarse ni siquiera en una vivienda vacía. En definitiva, porque ese al que le gritas hoy en la pantalla de tu tele, mañana puede ser tú. Idiota. ¿Qué opinas de este tema? Puedes dejar tu opinión debajo, en los comentarios. Si crees que este vídeo debería verlo más gente, también puedes compartirlo. Encontrarás más contenido como este en mis redes sociales. Y si quieres invitarme a un café para que pueda seguir creando nuevos vídeos, me encontrarás en patreon.com/moicamacho. Estas son las personas que ya me ayudan muy fuerte y todo el rato a seguir subiendo contenido. Besis.